conocemos hace mucho, así que es un gusto estar con ustedes de nuevo. Estamos, ahora sí, ok, decía que bienvenido, es un gusto estar con ustedes. Creo que es interesante este último panel, a pesar de que es el último, y que va a despertar el interés que necesitamos que despierte para recrear un ambiente de grandeza y de crecimiento como hubo en otros tiempos, ¿no? Entonces, Gustavo es el presidente del CIARA, que es la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, y del SEC, que es el Centro de Exportadores, es decir, todo el ingreso de divisas de la Argentina que viene del agro. Gustavo tiene responsabilidad en eso, no en las liquidaciones, sino en la conjunción de las voluntades. Y Víctor es el subgerente general de ACA, que es una de las empresas más integradas de la Argentina, desde una punta, desde el cereal hasta la vaca o hasta el biocombustible, y además de eso es la empresa de mayor volumen, que maneja el mayor volumen de la Argentina en términos de originación. Casi el 20% de la cosecha es manejada por ACA. Entonces, vamos a ver con Víctor el maíz y la cadena de valor del maíz, y vamos a empezar con Gustavo, recordando primero un breve resumen de lo que fueron algunos años de oro y cuál es la coyuntura y qué cosas nos preocupan ahora y qué tenemos que hacer para no conformarnos con lo que está. Entonces, recordando un poco, no mucho tiempo atrás, 12 años atrás, donde teníamos el boom de inversiones en Argentina, donde tuvimos el mayor crecimiento de capacidad instalada de molienda de soja en esta zona, donde se transformó con los años en el centro agroindustrial más importante del mundo, tanto en el tema de concentración de capacidad de molienda de soja como de centro de exportaciones. Es la concentración de puertos que tenemos 80 kilómetros a la redonda de Rosario, es más grande que lo que está en el Mississippi en Estados Unidos. Y por el otro lado, la capacidad de la industria instalada es la mayor del mundo en un solo lugar. Entonces, tuvimos y tenemos todavía una posición de oro, digamos, dentro de lo que es la exportación de oleaginosas. Pero eso necesita de que no nos quedemos en el pasado, sino que miremos al futuro, y ciertamente enfrentamos desafíos y amenazas serias. Entonces me gustaría que nos expliques un poquito cuál es tu visión en eso. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias a IDEA una vez más por la invitación. A ver, como decía en la introducción, claramente hoy por hoy, al día de hoy, la agroindustria es el gran aportante de divisas. Todo lo que hemos escuchado en los paneles previos son proyectos promisorios que ojalá funcionen, porque Argentina entonces podría tener no solamente un proveedor que genere la estabilidad macroeconómica, sino múltiples sectores proveedores que le den estabilidad macroeconómica y crecimiento. Hoy por hoy hay uno solo, y el tema es en qué estado de salud está. ¿Está hiperactivo, estamos corriendo y compitiendo, o nos hemos quedado dormidos y estamos perdiendo la carrera? Yo traje un gráfico que no sé si lo puedan proyectar. Es un gráfico que muestra un poco cómo nos está yendo para tratar de proyectar justamente estos próximos años. Pero si no aparece el gráfico, igual se los cuento. Ahí está, miren. Básicamente, nosotros cuando vendemos al mundo, el mayor producto de exportación de la Argentina, el que trae más dólares al país, es la harina de soja. Nos conocen por la harina de soja en el mundo y después nos conocen por el aceite de soja, y le hemos agregado un valor adicional que es el biodiesel y la glicerina, como primer exportador mundial también. Todos ellos juntan alrededor de 23.000 millones de dólares al año, depende de la cosecha, que es más del 40% de los dólares. Si sumamos los granos, estamos en el 55% de los dólares directos. Competimos con Brasil y Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Son 100 mercados que nos compran, 66% del sudeste asiático. El principal cliente de la Argentina es Vietnam, ya dejó de ser Europa hace muchos años. Y mientras Brasil creció 88% de la producción de soja, Estados Unidos 36%, Argentina 0%. Mientras Brasil y Estados Unidos industrializaron la soja en un crecimiento entre el 55% Brasil y a Estados Unidos el 37%, Argentina creció 0%.
Mientras ellos crecieron 170% en la producción y exportación de biodiesel, Brasil y Estados Unidos 145%, Argentina creció 0. Hace 15 años estamos absolutamente estancados. Hace 15 años que nadie genera $1 más en la Argentina. Pero hace 15 años que nuestros competidores nos pasaron por arriba. ¿Y qué hemos perdido? Bueno, básicamente hice algunos cálculos. Hemos perdido alrededor de $25.000 millones de inversión, desde producción primaria, industrialización, maquinaria, transformación, exportación. Hemos perdido una planta de liquefacción. Ahora todos nos congratulamos porque la gran inversión de YPF y Petronas está fabuloso, pero perdimos $25.000 millones. ¿Por qué? Por hacer políticas públicas anti-exportación. Políticas públicas que lo único que hacen es capturarle valor a cada exportación argentina de los sectores más generadores de divisa y llevarlas hacia adentro a través de derechos de exportación. Y básicamente cuando uno ve cuánto hubiésemos generado de divisas, y con esto te juro que termino el diagnóstico, en los últimos 10 años, es exactamente la deuda externa con el Fondo Monetario. Argentina podría haber generado $45.000 millones solo si dejaba que la soja tuviera una curva de crecimiento, no como Brasil, porque si era como Brasil hubieran tenido $70.000 millones en los últimos 10 años. Solo como Estados Unidos. Si hubiéramos crecido al ritmo de un país desarrollado que no tiene como prioridad la soja, pero el mundo sí le demanda soja, hubiéramos generado exactamente lo que hoy le estamos debiendo al Fondo Monetario. Bueno, esto creo que es absolutamente imperdonable. No tiene más sentido de seguir existiendo. Porque si queremos seguir teniendo un sector competitivo que genere valor y que pueda competir en el mercado internacional, tenemos que cambiar esas condiciones porque es imposible seguir compitiendo con el mundo de esa manera. Y a eso digamos, deberíamos agregarle el hecho de que las inversiones siguen ocurriendo en el mundo, nada más que no vienen a Argentina. O sea, Brasil se lleva una buena parte por producto de regulaciones de biocombustibles, Estados Unidos lo mismo, y nosotros seguimos con la misma capacidad instalada, que es importante, pero también con la misma producción de soja, lo cual nos da de comer suficientemente a las plantas que están instaladas. Sí, nuestra capacidad ociosa que tenemos en Argentina, en el mejor de los casos, puede estar en un nivel de uso del 60-65%. Y cuando llegamos al 65% festejamos porque perdemos menos plata. El resto, Brasil y Estados Unidos, están en capacidad total con inversiones entre 4.000 y 5.000 millones de dólares por año para incrementarla por algo que vamos a hablar luego, que es el futuro. Los granos ya no van a valer solo por lo que decía el gobernador de Córdoba de seguridad alimentaria, van a valer por la seguridad bioenergética. Todos los aviones del mundo a partir del año que viene tienen que empezar a cargar biocombustibles. Así que bueno, preparémonos para importar biocombustibles a Ezeiza, a Córdoba, a Rosario y todo, porque Argentina no tiene una sola inversión en biocombustibles. Es duro, pero es la realidad. Y lo que no podemos hacer es evitar la realidad. Y lo hablábamos fuera de la charla esta, donde la soja hoy tiene un doble techo. Tiene por un lado una baja del precio internacional y por el otro lado las retenciones que bajan aún más el precio en el mercado doméstico, lo cual te deja fuera de competencia tanto con el productor brasileño como con el productor americano. ¿Se puede salir? Bueno, hay un debate que siempre se da todos los años con todos los gobiernos. Este es un gobierno en el cual dijo primero las retenciones no deberían existir, son distorsivas, abusivas, pero no es el momento para sacarlas. Uno se pregunta cuándo es el momento para sacarlas, porque siempre hay alguna razón para no sacarlas. El gobierno ahora tomó una medida positiva de bajar y eliminar unas posiciones arancelarias para la carne vacuna de vaca, pero me parece que hay que ir directamente por el corazón, por la madre de la gran batalla de retenciones, que es la soja. 33% sobre el valor FOB lleva a que dentro de unos meses, no sé cuántos productores con el aumento de los insumos que tiene, con el tipo de cambio y con el valor internacional a la baja, van a decidir invertir en soja en Argentina. Y si eso no sucede, ¿cuánto lo vamos a tener en el 2025? Entonces, si bajáramos solo del 33 al 25%, en 6 meses tenemos 5.000 millones de dólares más. Pero bueno, hay que tomar esas decisiones. Y la mejor alternativa que tenemos es que tengamos una ley
con un cronograma de eliminación de derechos de exportación. Es la única alternativa. Y creo que es el momento político para hacerlo. No va a haber muchas más oportunidades para la Argentina. ¿Y qué tipo de receptividad tienen en el gobierno en las charlas que ustedes mantienen? En general coinciden con el concepto, no con los tiempos. Me parece que nosotros tenemos que fabricar que los tiempos sean mucho más cortos. Y hoy aquel que está produciendo en el campo sabe perfectamente lo que le estoy diciendo. No cierran los números. Y la única manera que cierran los números es un programa de bajas retenciones. Pero no solamente para el productor, para la industria, por supuesto, porque nosotros vivimos de comprar soja, transformarla y venderla al mundo, sino también hasta para el mismo gobierno en materia de cómo salimos de, cómo unificamos el tipo de cambio y cómo levantamos el cepo. ¿Dónde generamos dólares el 2025? Una baja retención en soja es el mejor camino para lograr la unificación cambiaria. Es un poco que la historia que se repite, ¿no? La coyuntura manda y el futuro veremos cómo sale. Yendo un poquito ahora a una historia de éxito como la de ACA y la cadena de valor del maíz. Víctor, vos que lo vivís de cerca. Bueno, un poco es distinto. Maíz con soja. Maíz ha crecido en volúmenes. Primero decir que ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, está constituida por 120 cooperativas agrícolas, ganaderas de Argentina y otros 60 centros propios. Y como bien decías, Enrique, 1 cada 5 camiones, 1 cada 5 cosechadoras, 1 cada 5 tolvas, esos granos llegan a nuestras cooperativas o a nuestros centros propios y los comercializamos en el mercado interno transformados o grano como tal o con destino a la exportación. En la base, 50.000 productores agropecuarios están dentro del sistema cooperativo ACA. Dispersión geográfica única. Sí, porque hay cooperativas que son regionales, que tienen 25 centros, entonces cuando contamos todos los centros hay unos 600 localidades de Argentina donde está presente el sistema cooperativo ACA. Y por ejemplo, el maíz es un ejemplo donde nos gusta abordarlo porque toca varios eslabones de la cadena ACA, ¿cierto? Desde su criadero de semillas, que tienen pergamino, donde tiene mejoramiento genético, incorpora eventos biotecnológicos. Y bueno, y hay mucha gente trabajando en esa semilla cada vez mejorada del híbrido de maíz. Se la proveemos a nuestros productores y vienen los fitosanitarios que elaboramos en nuestra planta de Campana, provincia de Buenos Aires. Algunos fertilizantes se producen en Argentina, los azufrados, los nitrogenados. ACA incursiona en la producción de fertilizantes azufrados que se mezclan con algunos nitrogenados líquidos en alguna planta que tenemos en sociedad con otra compañía americana. Luego el grano se almacena, tenemos una planta que produce silobolsas en General Pico, provincia de La Pampa. Vemos que la geografía de ACA está en varios lados. Y esos granos, una vez que se obtiene el grano, hay mucho autoconsumo de esos productores porque lo transforman muchos en leche o en feedlots, en carne vacuna, ¿cierto? O en cerdos, los mismos productores. No obstante ello, si tomamos una campaña normal de 50 millones de toneladas de maíz por año, unas 10 millones de toneladas pasan por acá, luego de ese autoconsumo que hacen los propios productores, de los cuales somos abastecedores de la industria avícola en Argentina, bastante, tenemos muchos clientes de la industria avícola, la molienda húmeda, que bueno, consume mucho maíz, producen los almidones especiales, jarabes, etc. Bueno, abastecemos bastante el mercado interno, inclusive las 5 industrias de bioetanol de maíz de Argentina, una de ellas es propiedad de ACA y de cooperativas, la abastecemos con ese maíz. O sea que nos integramos bastante. Y ahí estamos viendo en pantalla, no la ven ustedes, yo la veo en pantalla, ahí se ve. Ahí está. Esta es una forma de transformar el maíz en un proyecto de ACA. Esta planta está ubicada en Villa María, es una planta relativamente nueva, Villa María, provincia de Córdoba, sobre la autopista Rosario-Córdoba,
con una capacidad de molienda hoy de 725.000 toneladas de maíz por año. Es la planta de bioetanol de almidón de maíz más grande de Argentina. Y bueno, nació con el concepto de agregar más valor a ese maíz alejado de los puertos. Bueno, es una innovación porque es una cooperativa formada por ACA y otras 60 cooperativas. De esas 120 dijeron, somos parte de una industria de alta escala para Argentina, quizás para Brasil o para Estados Unidos es una planta de mediana escala, pero para Argentina esta es la más grande. Y bueno, y obtenemos 4 productos básicamente. Del almidón del maíz se produce el bioetanol, los granos destilados, los minerales, las proteínas, la materia grasa se concentra en la burlanda, en su versión húmeda, en los DDGS, todo destinado a la nutrición animal. Capturamos a la salida de los fermentadores dióxido de carbono, que cada vez está teniendo mayor uso. Hicimos un joint venture con una empresa de Villa María, Chantore, que ya de tercera generación producía dióxido de carbono a partir del gas natural, ahora lo produce a partir del gas de maíz, básicamente para las bebidas gasificadas. Las burbujitas ahora que tenemos en las gaseosas es gas de maíz, Pero hay nuevos usos para la industria del litio, para burbujear el litio. Ese carbonato se hace con dióxido de carbono. Recientemente una empresa de Córdoba licenció una tecnología canadiense para incorporar el dióxido de carbono en el asfalto, para hacer, diríamos, con menos cemento un asfalto de la misma resistencia, burbujeando, incorporando parte del dióxido de carbono, pero seguimos venteando. Un gran objetivo sería capturar el 100% de ese dióxido de carbono, y algo le sacamos a los DDGS de materia grasa para que entre mejor en la dieta animal. Algo de aceite vendemos con destino a industria de pinturas, etc. Y lo importante es que medimos la huella de carbono de punta a punta, ¿no? Desde que el productor siembra la semilla de maíz hasta que el etanol llegó al punto de corte en Europa, y eso nos permite exportar bioetanol a Europa. El bioetanol tiene 3 destinos, el que producimos en Acabío. Uno es para el corte de las naftas. Saben que las naftas se cortan al 12% con etanol, parte origen caña de azúcar, parte origen maíz. Otra parte menor va con destino a la industria farmacéutica, el etanol, el alcohol sanitizante, el alcohol en gel, y otra parte se exporta a Europa, pero tenemos que tener una huella de carbono que nos asegure un ahorro de emisiones GEI superior al 70%. Europa se pone firme, no solamente con el tema de deforestación, para exportar bioetanol en el ciclo de vida de punta a punta. Si la nafta, según estándares europeos, emite 100 de gases de efecto invernadero, el etanol de Acabío emite 26. Y eso nos permite ingresar al exigente mercado europeo. Y otro destino del maíz, hablando para cerrar con otro ejemplo más, es la conversión en proteína animal, ¿cierto? Parte de ese maíz alimentamos a unas 3.900 madres en un criadero de cerdos que está en Juan Llerena, provincia de San Luis, cerquita de Villa Mercedes. Y bueno, esos cerdos se transforman en los alimentos Magret, que es una marca que tiene ACA, ¿cierto? Que la comercializa básicamente aquí en Argentina. Y bueno, con los purines de los cerdos y algún cultivo bioenergético y algún otro sustrato, generamos 2 megawatts de energía verde que va al sistema interconectado nacional. Este es el último emprendimiento que hizo ACA, es un puerto que está en Timbúes, aquí en provincia de Santa Fe, donde bueno, parte del maíz en esa integración de punta a punta sale de este puerto, o del puerto de San Lorenzo, o del puerto de Quequén, que son los 3 puertos que tiene ACA. Tiene un cuarto puerto en Vilelas, pero es para barcazas. Bueno, desde acá sale maíz hacia el mundo, ¿cierto? Maíz y otros productos, ¿no? Salen hacia el mundo en esa cadena integrada más o menos casi de punta a punta, ¿no? Digamos que es el último puerto inaugurado. Este se inauguró en la pandemia, fue ahí en el 2021, es bastante nuevo. Tuvimos una cosecha flaca, una anterior, pero bueno, ahora está operando a una escala, yo te diría, ya bien arriba del punto de equilibrio.
preparándonos para algún momento donde Argentina se hablaba de esas 200 millones de toneladas. Yo estoy convencido que en maíz, en 10 años, Argentina va a tener 10 millones de hectáreas por 10 toneladas por hectárea, va a producir las 100 millones de toneladas de maíz porque la genética mejora, porque la biotecnología mejora y porque la AgTech, esa agricultura por ambientes, cada vez más nos va a acercar esas brechas enormes de rendimiento que hoy tiene un productor de baja tecnología, el de media y el de alta tecnología. Después le vamos a hacer la misma pregunta a Gustavo, pero ¿qué cosas necesitas para que ese escenario se cumpla? Yo diría dos cosas, como está el RIGI para la minería, para el gas o para el petróleo. El campo, en mi visión, necesita menos presión impositiva. Gustavo dijo algo recién con el tema retenciones. Hay otros impuestos distorsivos, las retenciones son las más relevantes, pero hay presión impositiva del Estado Nacional, de los estados provinciales y de los municipios que cobran tasas de servicios y no hay servicios como contrapartes. Menor presión impositiva, diríamos, impuestos racionales, diríamos, y luego las obras de infraestructuras necesarias. Podemos tocar la hidrovía para un mayor calado, para abaratar fletes, nos hacen falta caminos rurales, mejores rutas, una energía, no podemos estar pagando en un puerto un megawatt a $200 el mega, cuando una energía renovable o el mix de Gamesa vale $60. Hay mucho de costo argentino para bajar ahí, ¿cierto? Bueno, yo creo que son esas cuestiones, ¿no? Infraestructura básicamente, te diría, y trenes, ¿no? Trenes para abaratar el transporte y trenes para todos los operadores ferroviarios que querramos fletar a mayor distancia, obviamente ahorraríamos más desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. Sabemos que la huella de carbono del tren es un ahorro de un 80% con respecto a un camión. Ganamos todos, ¿no? Con más trenes, hay capitales, bueno, hay que ir a un open access en serio, ojalá que algún día Argentina lo tenga. Con respecto a las oleaginosas, Gustavo, y decíamos la diferencia de competitividad que tenemos con Brasil y con Estados Unidos, sumado al hecho de que parte de esa competitividad son las regulaciones para aumentar la producción de HBO o SAF en Estados Unidos, es decir, son biocombustibles para uso diverso, pero desde un concepto no del biodiesel, sino desde un concepto casi petroquímico, para llamarlo de alguna forma. ¿Cómo hacemos desde Argentina? ¿Es posible empardar eso? A ver, primero es posible porque tenemos una cadena de valor de la soja que se puede adaptar a todos los cambios y que tiene esa gran capacidad de innovar. Segundo, el marco regulatorio en Argentina no está permitiendo hacer inversiones en biocombustibles de segunda generación para atender esta demanda creciente, ¿no? El SAF, que es el combustible de aviación civil, a partir del año que viene empieza el 1% de corte en todos los aviones del mundo. En el 2050, el 75% del combustible de todos los aviones del mundo significa 15 veces el mercado mundial de aceites vegetales que vemos hoy. Hidrogenados. Y ahí viene una gran oportunidad de trabajar junto con la industria petrolera. Por eso es que hay tantos diálogos en los últimos años y por eso que en Estados Unidos la industria aceitera y la industria petrolera van de la mano haciendo biorefinerías. Se hacen donde está la producción agrícola, no se hacen donde estaba el yacimiento petrolero. Eso es un cambio, si se quiere, en términos logísticos también y conceptual. Brasil está en ese mismo camino. Hoy en Argentina no hay perspectiva alguna en ese sentido, no tenemos la legislación que lo permita, no tenemos un mercado que pueda crecer en esa materia prima, pero si se dieran esas condiciones, claramente empezaríamos a capturar algún valor en eso. Hoy recordemos, para darle solamente una idea, el aceite de soja argentino, cuando vendemos al mundo, que el segundo producto generador de divisa, está en 900 y pico de dólares. El aceite hidrogenado en Estados Unidos para ponerle a los biocombustibles está a $400 por arriba de ese precio. ¿Por qué razón? Porque hoy el mercado internacional está traccionado por la nueva demanda de bioenergías. Bueno, creo que ese es el camino. Por supuesto,
Como dijo Víctor, podemos producir 200 millones de toneladas más, pero no tenemos rutas que las aguanten, no tenemos accesos a los puertos, nuestros puertos hoy están en peores condiciones que la zona bajo conflicto militar de Ucrania. Además, tenemos una autopista que hace 15 años era muy linda, que es la hidrovía, pero imagínense ustedes la Ruta 9 mano y contramano al día de hoy. Esa es la hidrovía. ¿Ustedes se animarían a agarrar esa ruta todos los días? Bueno, los barcos tienen que hacer el intento. Y los barcos cada vez son más grandes, tienen más calado. Por ahí Entonces, se llevan algún puente por delante. Algún puente, alguna varadura, algún problema. El gobierno anterior estatizó la administración, pero después se dio cuenta que no tenía capacidad para hacer, entonces subcontrató al dragador, generando un sobrecosto fenomenal que ahora lo tenemos que pagar nosotros porque le debe 90 millones de dólares, no acabamos de entender, de escuchar eso. Pero más allá de eso, estamos regalando volumen de exportación a Brasil. Salen los barcos de Argentina y se tienen que ir a Brasil a terminar carga, porque acá salen semillenos o semivacíos, depende cómo lo quieras ver. Si queremos crecer, que lo podemos hacer rápidamente, bueno, hay que invertir en infraestructura. La provincia de Santa Fe está trabajando seriamente, creo que el gobernador lo comentó, va a alargar ahora varias obras, entre ellas la tercera mano de Rosario a San Lorenzo, algunos arreglos y algunos nuevos ingresos a los puertos de Timbúes, que acabamos de ver la foto, y algunos arreglos al puerto del sur, y lo va a hacer yendo al mercado de capitales. Y ahí nosotros vamos a ser activos en el mercado de capitales porque va a ser con adjudicación y uso exclusivo para las obras de acceso a los puertos. Me parece que esa es la manera. No podemos seguir pidiéndole a papá Estado que supla algo que sabemos que no lo va a hacer. Vemos que tenemos en los dos generadores de divisas más importantes que tiene la Argentina, la agroindustria por un lado y la energía, exactamente los mismos problemas. La coyuntura o el punto donde todos nos ponemos de acuerdo es que falta infraestructura. Tenemos el gas, tenemos el petróleo, no tenemos transporte para llevar el petróleo al puerto. Recién, fin de año o un poquito más, vamos a tener un alivio, pero no va a durar demasiado, si sigue aumentando la producción. Lo mismo en el gas, lo tuvimos hasta el año pasado. Y ahora lo tenemos y lo tuvimos siempre en el tema de la limitación del dragado de la hidrovía, que es nuestro socio estratégico, el río Paraná. No hay otro río como el Paraná en el mundo. Entonces cuesta creer que charlando con las autoridades no se den cuenta de que esto es invertir para el futuro, ¿no? De mi parte, a ver, creo que al menos tenemos un cambio de vocación. ¿Y por qué? Porque ¿para qué te llamaba el gobierno anterior? Mira, tenés que controlar los precios en góndola, tenés que bajar el precio final, no me importa que tus costos aumenten, vamos a crear un nuevo sistema de dólar especial para ver si en 30 días el Banco Central no se funde. Bueno, eso era la agenda cotidiana. Hoy es una agenda de que te dicen, bueno, trabajemos en desregulación, simplificación, no puedo bajarte los impuestos a la exportación, pero me comprometo a hacerlo, vamos a trabajar en la hidrovía, están de acuerdo con una licitación internacional. Queremos ver cosas concretas, somos ansiosos y sabes, Enrique, que no hemos pasado muchas décadas de perderla completamente, no queremos perder los próximos años. Obviamente. Bueno, es que antes no tenías a un Brasil competitivo y a un Estados Unidos que estaba preocupado por eso también. Hoy los tenés, entonces es casi supervivencia. Hay un ejemplo que me gusta dar, como Brasil, Paraguay, obviamente Estados Unidos de antes en materia de biocombustibles, ¿no? Como han crecido enormemente. Estados Unidos marcando el camino. De las 380 millones de toneladas de maíz, el 36% lo destina a bioetanol. ¿Qué sería del precio del maíz, ¿no? Para esos productores si no tuviesen estas bioenergías? Brasil siempre lideró el etanol de caña de azúcar, pero en los últimos 5 años se lanzó fuertemente a la producción de bioetanol de maíz y ya definió que la electromovilidad para Brasil no es una opción. Es el auto híbrido o el auto, diríamos, los motores flex que funcionan con etanol anhidro que corta a las naftas o etanol 100%. Y Argentina está en el E12, llegó hasta el E12, 12% de etanol en naftas, y en el gasoil el 7,5%, 7% del biodiesel en el gasoil.
habíamos consensuado una nueva ley de biocombustibles, estaba el capítulo en la ley bases ya acordado, estaba para votarse, donde, bueno, finalmente se cae. Pero bueno, está reflotando y va a ir al Congreso seguramente una nueva ley de biocombustibles para levantar los cortes, para ir progresivamente ese biodiesel al 7,5%, progresivamente va a llegar al 15%, el B15, y el etanol que está en el 12% también va a saltar al E13, E14 y E15, o sea que para fin del 2026 tendríamos un E15 y un B15 si es que se sanciona la ley en este semestre del 24. Y luego tiene cambios significativos porque elimina todos los cupos. Hoy cada etanolera o cada productora de biodiesel tiene un cupo para entregar. Elimina una fórmula de precios, se va a competir por licitaciones de precios y dividiendo por segmentos. En el caso del etanol hay 2 segmentos, caña de azúcar y maíz. En el caso del biodiesel hay 3 segmentos, pymes, grandes no integradas y grandes integradas. Pero se va a competir dentro del segmento. Si bien se protege el biocombustible de origen nacional, nunca va a poder superar a la paridad de importación, va a tener un tope de precio, el biodiesel o el bioetanol, que es el producto importado nacionalizado, con lo cual ahí la petrolera no va a tener, diríamos, razón para cuestionar o para oponerse, porque tiene un tope de precio que es la paridad de importación. Nosotros creemos que en el bioetanol, voy a hablar porque el biodiesel tiene mucha capacidad ociosa, Gustavo, corregime, pero debe tener una capacidad productiva arriba de las 4 millones de toneladas. Entonces están con un 70-80% de capacidad ociosa hoy. Pero bioetanol no, bioetanol está trabajando prácticamente al 90% de su capacidad. O sea que van a nacer nuevas plantas industriales con el E15, pero la ley, el proyecto de ley que va a llegar al Congreso va a hablar de mayores cortes. Y Argentina va a tener que converger con Mercosur, con Paraguay, que va al 25% del corte de etanol, Brasil al 27%, que ahora lo eleva al 30%, y Brasil tiene también el E100. En promedio, el promedio ponderado de Brasil es E48. Si Argentina fuese en promedio Brasil dentro de 15 años, saltar de E12 a E48 en promedio, esos 36 puntos, son 9 millones de toneladas de maíz. Son 12 plantas de ACA Bio, que es la más grande de Argentina. Habría que construir 12 plantas nuevas y los capitales están. ¿Qué falta? Una política pública, una nueva ley nada más. Una nueva ley que marque ese sendero de crecimiento. Después el empresario se acomoda y podemos competir. Podemos competir. La curva de aprendizaje está hecha en Argentina, sabemos hacer bioetanol, de hecho lo estamos exportando a Europa, ¿cierto? Como el biodiesel también se exporta a Europa. O sea que oportunidades hay y eso es corto, es de rápido retorno, porque ya en el 26 podríamos estar creciendo en producción con alguna ampliación o nuevas plantas industriales. Tremendo desafío, ¿no? La misma pregunta habría que hacerle a Gustavo. ¿Qué necesitamos o qué mensaje se te ocurre para culminar esto, para decir, necesitamos estas 3 cosas de manera imprescindible, no podemos postergarlas más, de lo contrario, perdemos? Mira, yo siempre digo que más allá de la cantidad de propuestas que podemos tener, lo que nos falta es una cohesión como sector agroindustrial para tener una única agenda. Tenemos tantas visiones como cantidad de productores, acopiadores, transformadores, industriales y exportadores existen. Y eso nos hace muy débiles política y electoralmente. Los gobernantes en Argentina no ganan una elección porque hablan del agro, la ganan porque hablan en contra del agro. Y yo lo que desearía es que tengamos una posición común para empezar a transformar esto como fue Brasil. Es un mensaje muy interesante y muy cierto. Nada más que agradecerles, la verdad que es un gusto. Y bueno, esperemos repetirlo
a la brevedad. Muchas gracias a IDEA por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias.